Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lic. Solo permítame, vamos a cambiar de cámara. Buenas tardes, licenciado. Muy bien, buenas tardes, mis estimados estudiantes. Qué gusto saludarles, que verles nuevamente. Hoy vamos a continuar. Les recuerdo que este sábado tenemos retrasada. Por favor, mis estimados estudiantes, estar atentos. Ya envié el formulario. Solo una pequeña acotación. Por favor, los primeros estudiantes que llenaron, no me di cuenta que no tenía habilitada en cuanto al número de carnet, solo establecía opción. Pero ya gracias a un estudiante que me comunicó, pues logré ya arreglarlo y pues pudieran volver a llenarlo para que me aparezca el número de carnet, que es importante. También quiero hacer la aclaración, como no hay acta firmada ya por lo que es control académico, mucho de la zona que van a ustedes a consignar, pues es lo que le refirieron sus docentes si vienen de otras secciones. Entonces, esa zona puede ser que hasta que no esté en acta, pues no va a ser oficial en el sentido de que ahí se llegaría ya a perfeccionar, considero yo. Entonces, por favor, traten de verificar bien su zona para que no haya ningún inconveniente. Muy bien, no sé si hay alguna inquietud en cuanto a retrasada para el día sábado, mis estimados estudiantes. Elba, Gabriela. Buenas tardes, licenciado. Sí, están escribiendo las compañeras en el chat. Sí, ¿usted considera que el examen va a ser oral o escrito? Fíjese que prepárense de las dos formas, porque voy a ver de la cantidad de que quedan inscritos, pues para poder ver si yo tengo toda la intención de hacerlo oral, pero vamos a ver cuántos están inscritos. Al momento no hay muchos, pero vamos a ver al final que lo que espero es que no lo dejen a última hora, a último momento. Entonces, eso les pediría yo. También, por favor, no vayan a hacer duplicidad de exámenes. Yo sé que ahorita que no tenemos sistema oficial, es más difícil, porque va a decir, no, pues voy a probar suerte, bueno, no suerte, voy a probar en un lugar y también en otro lugar. Entonces, eso, pues, les afectaría. Por favor, si van a llenar conmigo, es importante que también paguen la retrasada conmigo, porque si de igual forma se examinan, pero no pagan conmigo la retrasada, entonces tendrían ese inconveniente. Esa sería mi opinión, Elba. Están preparadas de las dos formas, por favor. Siempre todos sus materiales, también su teléfono, internet, si es en forma oral, la cámara, todo, por favor. Y con otra consulta, licenciado, disculpe. El horario sí va a ser a las 3 de la tarde. Fíjense que fue el que fue publicado por parte de coordinación. Entonces, yo considero que si ese es el horario que fue publicado, pues vamos a respetar. Pues vamos a respetar el horario. Yo tengo una junta de herederos a las 2 de la tarde. Termino la junta de herederos y ya pues me voy al examen de retrasada. No creo que me tarde más de la junta de herederos 2 horas. Bueno, gracias, licenciado. Muy bien. Muy bien. Entonces, si no hay alguna otra inquietud, por favor, estudien. Hoy ya cargué la clase anterior. Espero cargarles, pues ya estoy pendiente de una y la de hoy. Por favor, estudien. El examen parcial ya viene cerca. Va a ser un examen bastante interesante. También quiero hacer la acotación. Miren, el notariado no hay que tenerle miedo. Presten mucha atención. Al notariado no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto. Por favor, mis estimados estudiantes, nadie está exento. Si ustedes piensan que yo soy perfecto, que algún notario es perfecto, no. Pero los errores que cometamos en algún momento puede ser tan inocente, puede ser por desconocimiento, puede ser porque así lo aprendí en la oficina o porque yo considero que así es, van a repercutir.
cuestiones muy interesantes, muy importantes. Hace poco hablábamos con una colega que me contactaba y me decía, miren, licenciado, estas circunstancias, y pues yo repasando, hay cuestiones que ustedes tienen que tener mucho cuidado, que pueden ser insubsanables y pueden ser producto de una sanción. En el mejor de los casos es una amonestación, en el peor de los casos puede llegarse a una suspensión para el ejercicio profesional. Cuestiones tan sencillas como alguien podrá decir, no, es que solo licenciado se me olvidó poner la palabra ante mí. Esto de no poner la palabra ante mí es una cuestión insubsanable que al momento de la revisión del protocolo pues puede causarnos problemas. Alguien dirá, mire licenciado, solo lo que pasa es que en determinado momento pues fíjese que cancelé un instrumento en donde ya firmaron todos los que habían comparecido. Esto es motivo de ser certificado a la Corte Suprema de Justicia y también al Ministerio Público. Hay cuestiones que no puede permitirse, o que alguien diga, licenciados, que fíjese que utilicé corrector o utilicé lápiz, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hago la acotación, ni yo estoy exento de cometer un error, porque a veces un momento uno se desconcentra en la oficina, si uno estudiando mucho, uno estudiando, tratando de ser cuidadoso, de estar concentrado, de estar, tratar de poner toda esa atención en lo que uno está haciendo, a veces puede cometer errores. El notariado pues es de mucha perfección, es lo humanamente perfecto, entonces la motivación siempre, traten de tener mucho cuidado, mucha cautela en el ejercicio profesional, de estudiar, meterse a conferencias, a reuniones. No es un absoluto lo que yo les comento, lo que yo les comparto, lo que yo pues trato de compartir, créanme, es algo que yo he aprendido ya en estos 9 años como si nada de ejercicio profesional, que pues hacía cuentas, me lo preguntaban y pues sí, como si nada, 9 años, ya empiezo para 10 años de ejercicio profesional, de graduado, de tener oficina, a los años de experiencia antes, previamente pues participando en otras cuestiones de notariado o colaborando, pues entonces sí les comento, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, por favor, que se les grabe, tengan mucho cuidado cuando el ejercicio profesional, cuestiones tan sencillas que debemos de manejar, conocer. Hay cuestiones que pueden ser subsanadas en la oficina, hay sin intervención de juez, otras que necesariamente tenemos que acudir ante juez, artículo 96 del Código de Notariado, otras cuestiones que son insubsanables y otras que pueden ser comisión de delito. Así el notario está sujeto a 3 tipos de sanciones: administrativas, sanciones civiles y sanciones penales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela. Y si alguien dice, no, pues el licenciado Canas piensa que él es perfecto, de hecho, créanme, eso no solo les comparto de lo que he hecho bien, sino que muchos de los errores que a veces he cometido, gracias a Dios, ninguno que pues, repercuta de gran manera, pero tenemos que tener mucho cuidado, mucha cautela, mucha dedicación, ¿de acuerdo? A esa mentalidad, quítense de que el maestro es perfecto, no, eso conmigo no, tal vez en otras docencias, en otras cátedras, sí, pero en mi caso no. Independientemente de eso, a mí no se me va, si yo cometo un error o alguien comete un error, no se nos va a juzgar por lo bueno a veces que hagamos en notariado, sino que muchas veces por el error que cometamos en la calificación registrada. Entonces, mucha cautela. De igual forma el parcial, de igual forma en la práctica, tenemos que acostumbrarnos que el notariado es independiente a mi persona, a su persona, sino que es un sistema que pues establece el principio de lo humanamente perfecto. Muy bien, esto se los comento porque si alguno logro que ponga mucha atención, que se esfuerce, que investigue, que vaya a más de la clase, habré logrado algo. Y a mis estudiantes quiero que les vaya muy bien, por eso la exigencia. Alguien dirá una firma, una palabra, pero en la práctica puede repercutir grandemente. Les comentaba en la clase en el semestre pasado de una suspensión, o sea, también les comparto los errores que a veces cometo, que una letra, claro, también yo estoy sujeto a pagar la responsabilidad. En ese caso, pues, yo estaba transcribiendo azimut y en uno de los azimut yo no escribí la palabra 22, recuerdo yo, y omití la letra N, puse 22 y por ese fue el motivo de suspensión. Tuve que citar a los clientes, tuve que hacer una ampliación, presentar otra vez el trámite al registro de la propiedad y estos gastos pues ya corrieron por mi cuenta. Una N que vino a repercutir en tiempo, vino a repercutir en gastos y en trámites, pues es todo lo que va a repercutir. Muy bien, hoy mis estimados estudiantes, no sé si hay alguna pregunta con lo visto en las clases anteriores. ¿Todo bien? Muy bien, entonces ánimo, los exámenes van a ser bastante interesantes, bastante... van a tener cuestiones que tienen que tener cuidado, ¿de acuerdo?
Bueno, entonces vimos en la clase anterior, estuvimos viendo las diferencias entre una y otra. El día de hoy vamos a trabajar que todo acto o contrato va a tener, dentro de la redacción, va a tener obligaciones previas, obligaciones simultáneas y posteriores. Las obligaciones previas son aquellas que el notario debe de Licenciado, cumplir. disculpe. Perdón, mis estimados estudiantes, no había visto que ya estaba en la otra pantalla leyendo mi material. Eric, por favor. Disculpe que lo interrumpa, licenciado, es que tengo una consulta. Cuando existe de que las personas a veces dividen los terrenos, un solo terreno lo dividen y lo venden como por copropiedad y venden una Ajá. parte que la alquilan y la otra la siguen teniendo ellos. Entonces, ahí ya podría existir una compraventa. Ya se dio el impuesto. Le quiero preguntar, ¿ya existe una variación en el impuesto respecto a solo esa parte que se vendió o ese impuesto va a alterar todo el terreno? No, porque lo que pasa es que cuando se va a desmembrar se crea una nueva finca, ya sea por partición, desmembración, división de la cosa común, cualquier figura legal que se cree a través de particiones o divisiones del terreno, se crea un nuevo historial. Y si va a haber una compraventa de esa nueva fracción que se está creando, esa pagaría IVA. Ya sería un historial nuevo, solo queda la relación en la finca matriz que se desmembró un área de 120 metros cuadrados y en la nueva finca, pues el historial que corresponde, esa pagaría IVA. Cualquier título que sea partición, si es creada la finca por división, si desmembración para sí mismo y posteriormente se va a comprar una compraventa de fracción directamente. Cualquiera que en el historial de la nueva finca se cree y aparece una primera compraventa o permuta, esas pagan IVA, ¿de acuerdo? No sé si eso logró solventar. Sí, ahí estamos. Gracias, licenciado. ¿Cómo lo van a saber ustedes? Pues sepan que cuando se está desmembrando van a crear una nueva finca y eso es empiezan a crear un historial, aunque digan, no, pues ahora no hay un historial de esta finca porque la estamos creando correctamente, pero ese crea y queda anotado así en el historial y está sujeto al impuesto de valor agregado. Muy bien, retomando entonces a la temática, les decía, tenemos obligaciones previas que debemos de cumplir, a unas que en determinado momento son necesarias para no caer en una ilegalidad, para no caer en algún delito o alguna responsabilidad. De estas obligaciones previas, como les hacía la acotación, algunas pueden ser, si las cometemos y no las cumplimos, pueden ser subsanables sin intervención de juez. Puede ser que sea solo el notario o tengamos que citar a los clientes, otras que tendremos que ir ante un juez y otras que pues producen efectos ilícitos y tenemos que tener cuidado y esas debemos de conocerlas. También tenemos obligaciones durante la redacción del instrumento, como la presencia de los otorgantes, que tenga en determinado momento que sea la manifestación clara y precisa de la voluntad en caso de testamentos, pero que estamos cumpliendo en el momento que estamos redactando el instrumento y que tenemos que tener a la vista la documentación relacionada. Y por último tenemos obligaciones posteriores que atañen al notario porque la ley designa o por cuestión contractual. También el cliente va a tener obligaciones, los sujetos van a tener obligaciones dentro del instrumento. Vamos a separar entonces dos rubros. Obligaciones posteriores que atañen al notario y obligaciones posteriores que corresponden a los clientes. Muy bien. En este orden de ideas, entonces, tenemos que ver este tema y vamos a ir viendo ciertos rubros. Primero, obligaciones previas. Van a haber muchas que son de determinado momento comunes a la mayoría de actos y contratos y la primera de ellas es pues verificar que se cumplen los presupuestos del artículo 1251. Recuerden que aquí el notario en Guatemala pues sí es un profesional, es un perito y en determinado momento debe calificar, debe establecer la legitimación activa, la legitimación en causa, la legitimación de derecho, y esto es lo que debe cumplir. Primero yo siempre establezco artículo 1251, algunos ya lo saben que es el negocio jurídico. Vamos y le damos lectura. Por favor, si alguien lo tiene. Artículo 1251. Artículo 1251 del Decreto Ley 106, Código Civil. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Muy bien, notaria Damaris, vamos con el caso práctico.
Yo puedo vender, por ejemplo, vamos a ver, analizar los tres factores que estipula acá la ley. Artículo 1251, vamos a ponerlo acá. Vamos a ver, capacidad legal. La capacidad legal, ¿a qué se refiere con capacidad legal? ¿Será que un menor de edad puede vender un inmueble, Damaris? ¿Solo con representación, licenciado? Con representación legal y dispensa notarial o judicial por procedimiento de jurisdicción voluntaria por motivo de necesidad o utilidad. Ahora, pregunto, ¿será que un interdicto puede vender un inmueble? Yo digo que no, tendría que haber un representante también. Ahora, la otra pregunta, notaria, ¿qué es la capacidad legal? Porque ustedes saben, esta es muy básica, pero recordemos que la capacidad, según nuestra doctrina y legislación, ¿cómo se clasifica, Damaris? Con la capacidad que se adquiere a los 18 años. ¿Cómo se le denomina en la Capacidad doctrina? de ejercicio. Número uno, tenemos la capacidad de ejercicio. ¿Qué otro tipo de capacidad tenemos? Capacidad de goce. Capacidad de goce, muy bien. Y la capacidad relativa para determinados actos y contratos. La capacidad de ejercicio la determina el Código Civil en el artículo 8. Vamos al artículo 8 y lo vamos a concatenar. Por favor, damos lectura, notaria Damaris. Ok, licenciado. Capacidad de artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Muy bien, por favor, terminemos de leer, perdón la interrupción. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Ese, pues, hace referencia a la capacidad relativa. ¿Esto se concatena con qué artículo de la Constitución, mi estimada notaria? No lo tengo anotado, licenciado. Muy bien, artículo 147 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todos los que adquieren 18 años, pues llegan a la mayoría de edad, los que cumplen 18 años. Entonces tenemos que ver ahí si las partes tienen ya 18 años. No, licenciados, que tengo ya 17 años con 11 meses. O mañana cumplo la mayoría de edad. No, tiene que tener 18 años cumplidos. Eso es importante para ya poder disponer, para poner esa capacidad legal. Muy bien, regresemos al negocio jurídico. ¿Qué otro elemento? Consentimiento que no adolezca de vicio. El consentimiento que no adolezca de vicio, veamos entonces cuáles son los vicios en los cuales se puede incurrir. Artículo 1257, tiene que calificar el notario. ¿Notaria Damaris? Artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiere causado el vicio. Muy bien, acá tenemos un vicio al consentimiento por error, dolo, simulación o violencia. Puede hacer que en la declaración de voluntad exista dolo, puede hacer que exista error o una simulación o que exista violencia. Y también, ¿cuáles son pregunta el examinador, Damaris, cuáles son los tipos de violencia que regula nuestra legislación? O pregunta abierta, ¿quién me quiere contestar? ¿Qué tipo de violencia regula nuestra legislación? Física y psicológica, licenciado, monetaria. Muy bien, tenemos la física, la psicológica, la moral, material o patrimonial. Son 4, pueden ser más, pero vamos a atravesar 4 importantes. La física, psicológica, moral, material o patrimonial. Y esto pues también tiene fundamento en el artículo 1265. Debemos de ver que cuando hay una compraventa o todo lo que vamos a ver, pues no exista nada de esto. También tenemos que analizar que en determinado momento pueda existir la anulabilidad o la nulidad absoluta. Artículo, notaria Damaris, artículo 1301. Veamos, hay anulabilidad y hay nulidad absoluta. Veamos el artículo 1301. Ok, licenciado. Artículo 1301. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Muy bien, nulidad absoluta, por ejemplo, hay inexistencia de los requisitos esenciales. No existe capacidad legal, no existe consentimiento
y pues vemos acá que no hay un objeto lícito. Entonces, cuando no existen estos presupuestos, podemos invocar una nulidad absoluta. Entonces, el notario debe calificar internamente, tiene que hacer un proceso de que el acto o contrato que le estén plasmando, pues cumpla primero estos presupuestos. Capacidad legal, objeto lícito, vemos entonces acá y consentimiento. Objeto lícito, pues básicamente yo le digo, mire licenciada, fíjese que quiero hacer una escritura de una compraventa de un inmueble, pero fíjese que el inmueble, pues, si soy sincero, ese inmueble nosotros a través de documentación falsa, pues lo hemos despojado a otra persona. ¿Será que nos puede ayudar a hacer la compraventa para ir desglosando, para ir borrando el historial? Licenciada Damaris. Notaria No, Damaris. licenciado, no es No. legal. ¿Por qué? Porque esto es ilegal y esto también trae una consecuencia al notario, que esto pues ya puede certificar o puede tener consecuencias de carácter de ilícito. Entonces, nuestros actos están sujetos siempre a consecuencias jurídicas, tanto como lo que genera en beneficio de clientes o en perjuicio también del propio notario. Tenemos que tener mucho cuidado. Este objeto ilícito o ilícito, dependiendo del punto de vista que se analice, puede hacer que el notario, miren, puede tener responsabilidad, ya sea por descuido o ignorancia, o puede hacer que también exista ¿qué podemos decir? Que esté de acuerdo, que existe una asociación ilícita, que que estén de acuerdo para poder llegar a esta situación jurídica. Entonces, puede darse dos cuestiones. Hay muchos notarios que son sorprendidos de su buena fe y desconocimiento, y pues les meten gol, como decimos, y otros notarios que pues también se concertan para cometer estos hechos ilícitos. Me preguntan, vamos a preguntas, vamos a ver manos levantadas. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Y en el caso de un notario que se le ejerce coerción para poder realizar los actos y contratos, licenciado. El notario, existe coerción para poder hacerlo. Muy bien. En el caso que el notario ya coercione, pues en determinado momento puede tener también una sanción, porque el notario debe ser imparcial. El notario tiene que tener extraneidad. El notario no puede opinar más de lo que corresponde a sus funciones como tal. O sea, puede dar su opinión jurídica, su punto de vista, pero que él diga no lo amo porque tal cosa, cuestionar sí puede tener responsabilidad, pero hay que poner un límite. El notario puede emitir su opinión jurídica, su análisis concerniente, pero acá sería la diferencia. Hay que ver si ahora si hay una coerción, esto sería distinto. ¿De acuerdo? Yo me refería que a la coerción hacia el notario, porque han habido casos en los que... Muy bien. Ajá. Muy bien, esto es interesante. ¿Por qué? Yo considero que inmediatamente el notario en este sentido debiera de poner la denuncia correspondiente. O sea, si es una cuestión de que hay un ilícito y que se le esté coercionando para que él participe en él, pues él inmediatamente debiera poner la denuncia. Yo sé que si en determinado momento dice, miren, haces tal escritura o perder la vida. Entonces el notario puede decir, no, pues acá mejor prefiero hacerlo y posteriormente, pues me están apuntando, poner la denuncia. Eso es bastante delicado. Tampoco es una regla, pero sí debiera poner inmediatamente la denuncia. ¿De acuerdo? Gracias, Lic. Siguiendo en este orden de ideas, vamos a continuar con las preguntas. Acá me aparece Gabriela. Sí, gracias, licenciado. Disculpe, es que no anoté el artículo de la violencia. Perdón. Artículo 1265. Gracias. Luis Reyes. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Sobre una pregunta del tema anterior, antes que cuando existe una finca matriz, y existen otros desmembraciones, esas pequeñas, si la finca matriz era de, póngale, no sé, una finca grande, y existe una desmembración a ese pedazo, ya sea 200 metros o 300 metros cuadrados, sigue siendo finca, habiendo sido desmembrada de la finca matriz. Siempre el término es finca. Así es. No terreno, no otra. No, sino siempre finca. en el registro de la propiedad se van a hablar de fincas.
Y la denominación que se va a establecer es que, independientemente que tenga 20, 30, 40, 60, 100, 1000, 200, se habla siempre de la denominación de finca. Todo inmueble va a tener un número de finca. Es una regla, ¿de acuerdo? Folio, libro, finca. Así es. La otra acotación que también te podría hacer mención, que en la ley del RIC corresponde el término predio, pero es en la ley del RIC. Aquí en el registro de la propiedad siempre va a ser de finca, denominándose a la propiedad de los metros cuadrados. Claro, van a tener individualización de finca, folio y libro. ¿De acuerdo, mi estimado? Sí, Muy gracias. bien. Gracias. Muy bien, para servirle, mi estimado. Muy bien. Continuando en este orden de ideas, vamos a ver que salimos de ese aspecto que lo hace internamente el notario. Siempre tenemos que identificar a los comparecientes para legitimarlos, tanto en derecho como en acción y en causa y en derecho. Básicamente acá tenemos que tener a la vista, ya sea, puede ser que sea fe de conocimiento o identificarlo por medio de documento personal de identificación, como lo hemos hablado, por medio de pasaporte o testigos de conocimiento o ambos medios cuando el notario así lo considere necesario. Esto debe el notario legitimar y calificar la calidad con que actúan. También es importante que las personas deben establecer que si están actuando en nombre propio o en representación de otra u otras personas. También como obligación previa tenemos que tener a la vista el título de propiedad o titularidad del derecho o título de agua o de otro servicio. Si yo digo que soy propietario de un inmueble que tiene una media paja de agua, pues tengo que acreditar que esa paja me pertenezca. Si yo estipulo que soy propietario, por ejemplo, de un vehículo, tengo que acreditar que soy propietario. Si yo digo que soy poseedor de derechos, tengo que acreditar ese extremo. Siempre tengo que tener a la vista con qué acredita la propiedad o titularidad del derecho. Eso es importante. El notario debe tener esa expertise para poder establecer qué documento es el idóneo o el necesario. Ya hice mención que, por ejemplo, en bienes inmuebles no es necesario o no es aconsejable solo tener una consulta, sino que lo más conveniente es tener una certificación, por favor. También tenemos que tener a la vista recibo de pago de UCI, luz, agua o cualquier otro servicio. Tienen que estar al día. Ya se ha tenido casos en algunos procedencias en donde en algún momento el impuesto, el UCI, es bastante elevado y la persona al momento de que adquiere, pues ya es difícil hacer la transferencia porque le piden que el UCI esté pagado totalmente. Y no quiero dar malas ideas, pero sí quiero poner ejemplos. Esto es bastante interesante porque en una ocasión se tuvo un caso en donde una persona pagó un cheque sin fondos, el UCI que debía, solo para que le dieran la constancia del UCI que se estaba haciendo, pero no se había hecho efectivo el pago. Se hizo el cambio de propietario en el registro de la propiedad y cuando ya se quería inscribir el aviso de traspaso no se lo recibían porque realmente el cheque había sido rebotado, no lo habían aceptado. El problema es que en determinado momento ya estaba la otra persona que había adquirido y tenía la deuda del UCI que pueden ser a veces miles de quetzales. Aún así, pues da problema. Entonces sí tenemos que verificar que todo esté en orden, tener al día lo que es la luz, el agua, servicios y cuenta la residencia. En el caso del internet, pues es a nombre de persona, no sobre bien inmueble, entonces ahí sería distinto. Muy bien. Diego Alejandro. Hola, licenciado, buenas tardes. Una consulta. Fíjese que yo en un tiempo pues estuve elaborando con personas de la Municipalidad de Guatemala y me comentaban que muchas de las formas mediante las cuales la Municipalidad de Guatemala podía adquirir la propiedad de algunas casas o fincas, ¿verdad? Era pues a través de cuando, como usted mencionaba hace poco, de que pues dejan de pagar el UCI creo que eran más de 30 años, y así era como habían adquirido, por ejemplo, una propiedad que tienen en zona 1, que donde está situada la alcaldía auxiliar de la zona 1, por ejemplo. Entonces, mi consulta es, ¿cómo es ese procedimiento a propósito de que mencionó el tema de la deuda de UCI por años, verdad? Muy bien, tendría que ser, bueno, la otra acotación es que solo estamos obligados a pagar los últimos 4 años, si no estoy mal, o 5 años. Ahorita voy a fallar por un número, porque podemos invocar la prescripción. Esa es otra salida, que cuando se debe mucho UCI, nosotros podemos aconsejar a los clientes que invoquen la prescripción del código municipal. Vamos a ver si lo tengo por acá, el código municipal.
Es en el código tributario que está la prescripción, Lick, son 4 años. No, es en el código municipal, fíjense que porque lo invoca el código municipal, no sé si en el código Yo lo tributario. tengo aquí, Lick. Usted me dice qué artículo. Veamos, como artículo Si no estoy 37. mal, es en la ley del UCI, el artículo 28. Ah, muy bien, el artículo 28 de la ley del UCI, excelente. Sí, es la ley del UCI. Ahorita estamos. Si lo tuvieran a la mano, pero sí, sí es cierto, es el artículo 28 de la ley del UCI. ¿Alguien lo tuviera a la mano? Artículo 28. Plazo de la prescripción. El plazo de prescripción para los derechos y obligaciones derivados de la aplicación, recaudación y fiscalización de este impuesto será de 4 años. 4 años, ahí está. Artículo, anoten todo esto porque eso les va a servir, van a asesorar. Hay municipalidades que no dan esa posibilidad de invocar la prescripción, sino que dicen, no, usted debe y debe. Hay otras municipalidades que aún los que atienden dicen, no, pueden invocar la prescripción. Artículo 28, correspondiente de la ley del UCI. Gracias por la aclaración. Y sí, solo vamos en orden, mis estimados. Vamos con... ¿Se pueden dar mute al micrófono? No sé quién tendrá abierto. Muy bien, tengan cuidado con el micrófono para que la grabación quede bien, por favor. Les pido ese favor. Vamos con Loida Elizabeth. Licenciado, solo disculpe, no está grabando. No estoy grabando. Oh, no. Gracias. Vamos a ver. ¿Sí? Gracias. Muy bien, entonces, ahorita iniciamos a grabar. Gracias por el recordatorio. Licenciado, buenas tardes. Solo permitan un momentito, mis estimados estudiantes, ahorita vamos. Y levantar la mano para que podamos ir en orden. Lo único que les pido. Muy bien. Entonces, quiero también hacer la acotación. Acá tenemos esa obligación de ver que todo esto esté al día y no tener ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Por último, también tenemos que investigar la finca. Yo sí les aconsejo que siempre vean tanto el historial completo en libros mayores, si está así, inscrita, y lo que son inscripciones electrónicas. Es importante. También en determinado momento es bueno consultar el duplicado de lo que se vio. Yo, en cuanto vine a la oficina un testimonio transcrito, yo en lo particular sí le tengo un poco de o sea, se me enciende la luz amarilla, no es que, pero es que muchas veces se utiliza el testimonio transcrito para hacer cuestiones que no están bien, y uno realmente va a ver en el registro y se presentó un testimonio transcrito. Tuve un caso ya hace varios años en donde la persona tenía un testimonio transcrito, no les darles malas ideas, pero pongan atención. La persona me trajo el testimonio cuando yo vi era transcrito. No, era por sistema de fotocopias, pero cuando yo consultaba en el registro era presentado transcrito. Lo único era que eran distintos otorgantes. En el testimonio transcrito ya le habían puesto el nombre de una persona que era el propietario, y en el testimonio que me habían presentado a mi persona, pues firmaban otras personas que no estaban legitimados en la propiedad. Entonces, miren cómo se da la situación, y solo le habían insertado la razón de registro, y esto había causado que pues hubiera una ilegalidad como tal, porque estaban tratando de vender algo que en algún momento había tenido una defraudación. Entonces, repito, en la escritura pública tenían la firma, por ejemplo, de Juan y de Pedro, pero cuando veíamos en el registro de la propiedad, el que vendía Juan no era el propietario, sino que ellos en el testimonio transcrito sí habían puesto el nombre correcto del propietario, pero era una cuestión que no coincidía. Entonces es bastante complejo. Muy bien, vamos con preguntas. Luis. Sí, Lick, otra vez contestando con las preguntas. Lick, fíjese que yo tuve un caso ahorita de una mi cuñada. Ella se fue a Estados Unidos hace 11 años por cuestiones de emergencia y vive allá. Y las personas que estaban donde ella vivía nunca pagaron el IUCI. Y fíjese que ella estaba en el departamento jurídico del IUCI. Ahí tenía un departamento jurídico y ya tenía costas procesales, costas de todo.
Entonces tuvo que pagar todo, pero ya eran 11 años, pues yo realmente anduve buscando qué se podía hacer, y lo que hicieron solo fue quitar porque había una exoneración de multa, pero sí se pagaron 71,000 quetzales. Entonces ese artículo que se acaba de mencionar, el artículo 28 de ley UCI, yo no sé si ahí aplicaba eso, pero y después de haber pagado, yo no sé si todavía se puede pedir, porque realmente ellos lo que les interesa es el dinero, ¿no? Que uno esté. Y la verdad que fue una omisión no premeditada, sino que las personas que estaban ahí pensaban que todo estaba bien, pero no. Entonces se llegó a deber 81,000, pero menos los 14,000 que quitaron porque había exoneración de multa, no así el pago del IUCI. Porque también hay un artículo que dice, si no mal me recuerdo, de que solo las multas las pueden exonerar, pero el pago del IUCI no lo pueden quitar. Muy bien, sí. Hago la aclaración, ya no contesté también cuál es la vía procesal. Si no estoy mal, en lo económico coactivo, que es la vía procesal que se establece para la resistencia fiscalizadora, que en determinado momento, si no pagamos tributos, esos tributos pueden ser sujetos de irse a un proceso económico coactivo, si no estoy mal. Y esta es la vía procesal con la cual se sigue, y por eso genera gastos y costas procesales, y ahí sí se va aumentando lo correspondiente. Hago la acotación. Esto sí se da en inmuebles que tal vez sí generan mucho UCI. Hay propiedades, por ejemplo, en áreas, por lo menos le hablo en el área que yo trabajo en Misco, en donde no he visto que empiecen este procedimiento de lo económico coactivo, pero también existen edificios o en lugares que sí, las municipalidades les conviene iniciar este procedimiento, y esta sería la vía que podrían acoger para poder tratar de obtener el pago del impuesto. Recordemos que al final es un impuesto, y efectivamente solo se nos pueden exonerar multas, recargos, intereses, pero el impuesto como tal no está. De hecho, la facultad que tiene el presupuesto de exonerar multas, recargos e intereses. Así es. ¿De acuerdo? Muy bien, estimado. Vamos con Silda Janet. Perdón que soy un poco breve, pero para que podamos avanzar. ¿De acuerdo, mi estimado Luis? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Silda. Con una pregunta. En el caso de tener a la vista el título de propiedad, sería el primer testimonio, ¿verdad? Puede ser el primer testimonio o un subsiguiente razonado, puede ser también una certificación del Registro General de la Propiedad, puede ser que sea una certificación de la resolución judicial desde donde se crea la finca por titulación supletoria, puede ser un contrato donde el Estado le otorga el patrimonio familiar. Hay varias posibilidades. No sé si estamos bien. ¿Silda? Creo que tuvimos inconvenientes con la señal de Silda. Sí. Oh, mil disculpas, Silda. No es que no quiera contestarles, pero sí se escucha muy entrecortado. Vamos con Loida. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Vamos con... Sí, Loida. Creo que es Loida. ¿Ahorita me escucha? Sí, Silda, sí. Silda. Fíjese, licenciado, que se dio un caso que una persona quería hacer su compraventa, ¿verdad?, de un bien inmueble, pero me recuerdo yo que en este caso solo se verificó en el registro de propiedad virtualmente, ¿verdad?, el historial completo, y se vio si el último propietario era la persona quien iba a ser el vendedor, y se hizo de esta forma, ¿verdad? Se hizo el contrato de compraventa. Prácticamente. Y en sí, el primer testimonio, el vendedor se lo quedó prácticamente. Muy bien, Silda, fíjese que se entrecortó. ¿Usted qué considera en ese caso? Que se escucha entrecortado, Silda. Quisiera con todo el ánimo poder solventarlo. Solo entiendo que hay alguna anomalía en el testimonio, que no era el vendedor, algo así creo que logré captar. Se entrecortó bastante, pero efectivamente tenemos que tener mucho cuidado que no nos sorprendan. Tenemos que legitimar a las personas. No es tampoco, fíjense que solo cartular y cualquiera que venga. No, yo considero a veces que son extraños, sí, verifico los DPI, podemos pedir también una certificación del RENAP, porque a veces al DPI puede ser falso.
Vamos a hacer una pequeña ejercicio. Yo les pido que todos, por favor, tengan a la vista su documento personal de identificación. Hagamos una pequeña dinámica, ¿de acuerdo? Todos vamos a sacar nuestro documento personal de identificación y hay cuestiones que tenemos que tener conocimiento. La ley establece ciertos mecanismos que nos sirven para poder solventar, para poder acreditar y que nos son útiles para poder verificar. Por favor. Muy bien. ¿Alguno que quiera participar conmigo? Por favor, para poder hacer el ejercicio, esta dinámica que también es bueno, no es perder el tiempo, sino que tenemos que tener hasta ese cuidado. ¿Alguien que quiera participar conmigo? Muy bien, Damaris. Buenas noches, Lick. Muy bien. Damaris, fíjense que ya me di cuenta que ya es algo que me lentea un poquito la compu, es cuando estoy grabando. Entonces ya sé lo que voy a hacer. Voy a grabar desde la otra computadora para ayudarme. Ya eso di que era lo que me afecta porque estoy utilizando un poco más de la memoria RAM, pero ya hoy se me ocurrió que lo vamos a hacer. Bueno, vamos entonces. Todos, por favor, miren su documento personal de identificación. Ustedes podrán corroborar cuestiones importantes. Damaris, ¿será que podemos saber del documento personal cuál número es en cuanto, cuántas veces se me ha perdido, extraviado el DPI? ¿Será que el DPI lo puede informar, Damaris? No sé, licenciado, la verdad no. Bien, lo indica, Lick. Muy bien, todos vamos al extremo izquierdo. Les ruego el mute, por favor, mis estimados estudiantes. Vamos al lado izquierdo inferior. Y no sé, Damaris, si ahí aparece, logra verificar un número. Sí, dice 001. Muy bien, es el primer DPI. Algunos llaman por el 004, 005, 007 o 010, dependiendo del número. Espero que tengan cuidado. Entonces, ahí van a ver ustedes, le pueden decir, miren, este es su primer DPI, a platicar con la persona. Y o decirle, miren, usted ya lleva, ¿cuántos DPI lleva? Entonces, ahí podemos ver que realmente es. Otra cuestión, Damaris, ¿qué es lo que logra ver abajo en el encabezado, abajo del Registro Nacional de las Personas, documento personal de identificación? ¿Qué tenemos ahí? El Código Único de Identificación. No, pero antes, ¿qué tenemos? El República de Guatemala, Centroamérica. ¿No? República de Guatemala, Centroamérica, pero ¿usted logra ver una línea entre el Registro Nacional y donde establece código de único? ¿Sí lo logra ver? ¿En el anverso? Sí, pues pero no es una línea. Ya vieron que no es una línea. Si lo logran ver con lupa, lo logran ver aumentado, establecen palabras, son palabras. ¿Qué dice esa como aparente línea? ¿Alguien lo puede verificar o lo logra alcanzar a ver? Buenas tardes, Lick. Dice República de Guatemala, ¿no? República de Guatemala. Entonces, si es un DPI falso, muchas veces solo va a tener una línea. Entonces, ustedes tienen que verificar y ver, sí, yo sé que algunos van a tener que sacar, si están bien clean, no hay tanto problema, pero algunos vamos a tener que utilizar una lupa. Siempre les aconsejo tener en su notaría. Siempre les aconsejo tener lupa para examinar los puntos. Entonces, es parte de lo que tenemos que tener. Ustedes agarran el DPI. ¿Qué otra cuestión interesante? Ustedes agarran el anverso del documento y ahí en lo que tiene como un sello de agua va a aparecer la fecha de nacimiento. En el reverso también está, pero en el anverso también está. ¿De acuerdo? Otra cuestión importante que pueden cotejar. Algunos a veces sucede en el reverso les aparece la cédula de vecindad, número de cédula de vecindad. Los más pues ya no. Todavía les aparece. Pero sí, algunos todavía también tenemos el número de partida, folio y libro de nuestra partida de nacimiento en el reverso. Entonces, ¿qué hacemos los notarios? Cotejamos ese número pidiendo una certificación de partida de nacimiento en línea para ver si coincide. Esto para legitimar a la persona. Fíjense que tuve un caso de una persona, tenía orden de aprehensión, pero él se había hallado un DPI de una persona y con ese se identificaba. Entonces, tenemos que tener cuidado. Entonces, esto es importante.
También otra cuestión que podemos nosotros hablar con las personas, mire, por favor, mire cuál es su número de QUI, que lo sepan. O sea, ahora es importante que sepan el número de QUI. Son cuestiones que tenemos que ir verificando. En el historial de repente vamos a hacer una clase extra para poder estudiar, para poder verificar el historial en el registro de la propiedad y no sorprenderles. Yo creo que eso sería bastante útil, que aprendamos a cómo cotejar, a cómo investigar en el registro de la propiedad en línea de las propiedades y saber ubicar dónde están las anotaciones, dónde están las inscripciones de dominio, los derechos reales, las hipotecas, libro mayor, inscripciones electrónicas, documentos relacionados, consultas que se realizan. Es importante, ¿de acuerdo? Entonces pienso que podemos ver eso. Bueno, seguimos contestando preguntas. Lick, solo una pregunta, ya que mencionó eso de las consultas de... en línea, solo preguntan así rápido. ¿En línea se pueden sacar las consultas de libros mayores, como biblioteca virtual, que le llaman? Sí, siempre y cuando hayan sido ya tenido movimiento en forma digital. Si la finca no ha tenido movimiento, solo tenemos, la única forma es yendo a biblioteca mayor, a la biblioteca en consulta de libros mayores, sería lo correcto. Si la finca ya ha tenido movimientos, eso obliga a que se dé la digitalización y del estado de la conservación de la finca. Entonces ya aparece en el sistema, pero si no, no. Giovanni Alejandro. No sé, mi pregunta era la misma, pero ¿qué tan fidedigno es o qué tan efectivo es realizar una consulta a distancia? Es que yo me metí a la página del registro de la propiedad para hacer una consulta, cabal en el apartado de consultas a distancia, pero en primer lugar no pude porque creo que hay que pagar, ¿verdad? O sea, hay que tener, es prepago. Eso es prepago y estar inscrito como tal. O sea, uno se tiene un procedimiento para poder estar inscrito y es prepago. Cada consulta tiene la equivalencia a $. Entonces, también no es que cualquier persona lo pueda hacer, no tiene, es prepago. Lo que sí pueden hacer, y es otro tips, es que ustedes pueden, en las operaciones registrales de los testimonios aparece un código de verificación de certificación. Eso sí lo pueden cotejar y es gratuito. Entonces, por eso les digo, de repente hacemos esa clase y hablamos de todos esos temas de cómo verificar gratuitamente la certificación. Eso sí lo pueden hacer, tiene que coincidir exactamente lo que aparece en el registro con la certificación de la operación registral. Es un código que aparece en el extremo superior de la operación de la razón registral y eso es lo que sí podría hacer. Gracias, Lick. Sí sería bueno tener una clase así. Muy bien, vamos a tratar de gestionarla con el docente. No, solo es de que tenga tiempo, mis estimados estudiantes, y con todo gusto. Loida Elizabeth. Licenciada, buenas noches. Miren, solamente volviendo un poco a lo del tema del YUSI, me surge la duda. Hay muchas personas que dejan de pagar YUSI y ya cuando quieren ponerse al día, lo que hacen es un convenio de pago. Ajá. La duda que me surge a mí es, suponiendo que el convenio de pago fuera por unos 6 meses, y la persona desea vender su propiedad en 2 meses, ¿qué pasa ahí con ese convenio de pago? ¿Se tiene que cancelar de una vez antes de realizar la compraventa o se presenta ese convenio de pago? ¿Cómo se realiza ahí? Esa es mi duda, gracias. Sí, lo que sucede es bastante interesante, porque si él quiere enajenar el inmueble, pues sí tiene que hablar con la parte que le quiere comprar y hay que cancelarlo en el sentido literal. Hay una cuestión que se hace que no es tan correcta, pero el Código Notariado estipula que se debe acompañar el último comprobante del trimestre al día, si no estoy mal, para que puedan hacer la operación registral. Sí hay cuestiones como hacerlo, de establecer, no citar la matrícula municipal, pero no es lo correcto. Solo permítame, voy a traer mi código de notaría, solo permítame, vamos a ver si no lo tengo acá. Permítanme, ahorita regreso. Fíjense que esto se encuentra establecido en el artículo 60 y... Vamos a ver acá, 60 y... Artículo 69 del Código de Notariado. Leamos el artículo 69, por favor, en esta ley.
Código notariado y también, si alguien lo tuviera. Artículo 69. Para que las escrituras de enajenación de bienes inmuebles o derechos reales y gravámenes sobre los mismos puedan ser inscritos en el Registro General de la Propiedad Inmueble, es requisito indispensable que en el testimonio respectivo se inserten las constancias de solvencia del impuesto territorial, del 3 por millar y de los impuestos municipales, o los recibidos que acrediten el pago por el último trimestre, las constancias del pago de alcabala o el impuesto hereditario o de donación, en su caso, o en que acompañen al testimonio dichos atestados originales. Con el testimonio, ¿lo termino? No, ahí estamos. Entonces vemos que es un requisito, establece acá, que es un requisito para poder hacer la operación registral. Acá, pueden ser inscritas para que puedan ser inscritas en registro de la propiedad, requisito indispensable. Se habla de un requisito indispensable para la operación registral. También, haciendo el escaneo mental del articulado, hay otro artículo que también hace referencia a este aspecto, el recibo del UCI. Veamos, creo que es el artículo 56. No. Sí, veamos, creo que es el artículo 56. Quiero verificar. Vamos a ver 57A. Los registros públicos están obligados a exigir la presentación del documento que consta el pago del impuesto establecido en esta ley. Muy bien. Artículo 57, literal A, de la ley del IVA. Ese artículo es. Artículo 57, 57A es. Si alguien lo tuviera. Yo no tengo ni la A. Bien, ya la encontré, 57A, Lic, perdone. Obligación de los registros públicos. Obligación de los registros públicos. Los registros públicos están obligados a exigir la presentación del documento en que conste el pago del impuesto establecido en esa ley, cuando corresponda, y el registro general de la propiedad. Además de la obligación anterior, debe exigir la presentación del recibo de pago que corresponde al último trimestre vencido del impuesto único sobre inmuebles, requisito sin el cual no se efectuarán las inscripciones, anotaciones u operaciones en los mismos, en tanto no se subsane. Muy bien, entonces ahí tenemos el fundamento legal, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar otro poco y volvemos a dar periodo a preguntas, ¿de acuerdo? Así vamos avanzando. Por último, también en esta obligación previa, tenemos lo que es el cálculo de honorarios, gastos, tributos y arancel del registro general de la propiedad. Vamos a hacer una proyección porque es importante que el cliente sepa si le va a alcanzar para hacer todo lo que corresponde. Cálculo de honorarios, de gastos, tributos y arancel, todo lo que corresponde. Obligaciones posteriores. ¿Qué obligaciones posteriores vamos a tener? Razonar el título o documento que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificaciones. Si me ponen a la vista, por ejemplo, un testimonio, si me ponen a la vista una certificación, tenemos que razonar que el inmueble que ampara el presente testimonio fue enajenado por escritura pública número 6 de fecha 10 de agosto del año 2022 ante los oficios del infrascrito notario a favor de la señora Loida Elizabeth Méndez Pérez. Consta en el municipio de Misco, el departamento de Guatemala, el 10 de agosto del 2022, firma y sello del notario. Si yo tengo a la vista la certificación, de igual forma es que hagamos la anotación correspondiente. ¿Por qué se hace esto? Y la persona puede decir, no, pues yo tengo un inmueble, lo puedo ir a hipotecar con prestamistas, o podemos ir a sorprender a otra persona, decir que yo soy propietario, cuando realmente ya dejó de ser el propietario. Entonces es importante que todo título que surta modificaciones debemos de razonar y concatenar todo. ¿De acuerdo? Tenemos también lo que es el impuesto de pago de impuestos, aranceles y gastos. Entonces hago la acotación muy importante. También como acotación, el día de ayer, fíjense, como una situación, no me había pasado en los 9 años, pero no había dado el enviar cuando me tocó hacer mis declaraciones mensuales y me pusieron una multa en SAT.
y ya me tocaba imprimir todo. Miren, ahora el sistema todo va concatenado, realmente todo va concatenado, porque el notario pues tiene mucha relación con la Superintendencia de Administración Tributaria, pero tenía 2 omisos, y me tocó pagar la multa porque no podía imprimir la tarjeta de circulación, y además de eso tenía que también que actualizar lo en la SAT por mi constancia de colegiado activo para poder comprar papeles especial para protocolo. Ahora están verificando todo esto. Entonces, tiene que ir con todo concatenado. Muy importante, con esto los impuestos tenemos que tener mucho cuidado porque podemos afectar a los clientes o afectarnos a nosotros. Testimonio especial al Archivo General de Protocolos, otra obligación posterior, dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento. Eso es cajonero, tenemos que tener cuidado con el plazo y cumplir. Testimonio para el cliente, el cual debe inscribirse en el registro con duplicado. Ahora hago la acotación. ¿De quién es la obligación de inscribir el testimonio? ¿Del cliente o del notario? ¿De quién es la obligación de presentar el testimonio? Obligación. Depende si en la relación contractual se estipule dentro de los honorarios que corresponde al notario. Eso es distinto, pero la obligación primaria, ¿a quién corresponde? ¿Al notario o al cliente? Al cliente. Al cliente. Fundamento legal, así es, Telma, artículo 29. Artículo 29, numeral 12. No, vamos a ver. Numeral 11. Leamos el artículo 29, numeral 11. Artículo 29, numeral 11. Código de notariado. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. Muy bien, la obligación, claro. Ahora, ¿qué pasa si de repente la persona me contrata para yo hacer también esto? Entonces ya no es obligación del cliente, sino que es obligación del notario. Pero entonces, ¿cómo se da la relación contractual? Obligaciones, entonces. También debemos de remitir avisos de traspaso a la municipalidad y a DICABI. El de la municipalidad, pues depende de cada municipalidad, algunas de ellas no cobran multa, no hay ningún inconveniente, y el de DICABI sí, por extemporáneo, por plazo extemporáneo, nos van a cobrar una multa de 25 quetzales. Por cierto, lo que está tardando ahora el registro de la propiedad es casi imposible que lo hagamos en tiempo. Mañana casualmente tengo cita para poder ingresar avisos de traspaso y sí voy a tener que pagar previamente en la delegación del archivo de protocolos, la multa de 25 quetzales antes de ingresar a DICABI. Hago la mención. También está el formato de aviso en línea, que es simultáneamente al testimonio. Cuando ingresamos, llenamos la hoja de presentación en el registro de la propiedad, también está el icono de aviso en línea. Esto, hago la acotación, sí es bastante interesante porque nos permite simplificar el trámite, pero únicamente nos lo aceptan si todo el inmueble está bien inscrito en DICABI. Si no, no lo podemos dar, no hay posibilidad. Entonces, esto hago mención. Vamos con preguntas. Creo que Telma tenía la mano antes alzada. O no sé si ya solventamos la pregunta, Telma. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Lick, solamente serían las obligaciones previas. Yo quería, Lick, que en cuanto al catastro municipal y DICABI, bueno, yo tengo el concepto de cada una, pero no tengo bien claro esas dos instituciones, si son instituciones, Lick. Esa era mi duda. Sí, catastro municipal es una dependencia de la municipalidad donde se lleva el control de bienes inmuebles. Y DICABI es la Dirección de Catastro de Evalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Son las dos dependencias. Lo de DICABI también lo podemos hacer en línea. O sea, acá yo puedo venir como notario, me inscribo previamente, no recuerdo si era en el 16 o 18 nivel de finanzas, y ya inscrito yo puedo hacer consultas en línea. Tengo la posibilidad de consultar si una persona tiene bienes por nombre, por matrícula fiscal, por DPI y por datos registrables. Entonces, yo ahí verifico si está todo en orden, pues imprimo y ya llevo seguir el trámite. También esto puedo para saber el valor, pero también me puedo inscribir en línea. Ahora, si no, tendrá que ir a finanzas y hacer la consulta correspondiente. No tiene ningún valor inscribirme, pero no lo puedo hacer si no hago el trámite correspondiente.
como notario sí estoy habilitado para poder estar inscrito y tener esa consulta abierta. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Liz, mi amor. Muy bien, vamos con Julio Pérez. Licenciado, muy buenas tardes. Con una consulta, ¿qué situación pasa, por ejemplo, en esta que usted está hablando del testimonio para el cliente del cual debe inscribirse en el registro? ¿Qué sucede cuando por la incompatibilidad de criterios por parte del primer y segundo registro? Porque, por ejemplo, en el primer registro, aquí en el primer registro de la propiedad se solicita que vaya en original la firma y el sello del notario, mientras que en el segundo registro únicamente se solicita que el original vaya con firma y sello del notario, mientras que en el duplicado puede ser como fotocopiado y ese no tiene necesidad de ser firmado. ¿Qué sucede en este caso cuando, por ejemplo, urge dar el aviso para que se pueda en el registro de la propiedad? Porque son situaciones que pasan muchas veces en la práctica, pero no tienen una solución. Son soluciones que están por fuera de las manos del notario. Muy bien. Esto es interesante porque primero el tema del duplicado. El duplicado, también aprovecho a hacer la acotación. ¿Qué es el duplicado? Es una copia según acá en el registro de la zona central y vamos a citar dos normas. Vamos primero al artículo 69, segundo párrafo, y después voy a hacer mención cómo podemos solventar esa circunstancia. Artículo 69, último párrafo. Si me pueden ayudar con la lectura, agradeceré. ¿El código notarial, licenciado? Así es, último párrafo. Último párrafo, ahorita le... Artículo 69, último párrafo, con el testimonio la escritura deberá presentar el registro de la propiedad inmueble un duplicado en papel sellado de menor valor, claramente legible y que podrá extenderse a papel carbón. Muy bien, o sea que estamos hablando es una copia, el duplicado es una copia, pero ¿qué más nos establece la ley? Artículo 1132. Tiene el Código Civil, ¿verdad? Código Civil. 1132 del Código Civil. Todo documento se presentará, artículo 1132, todo documento se presentará por duplicado al registro, la copia se extenderá en papel sellado de menor valor. Cuando leamos papel sellado de menor valor es papel bond. Así, papel bond de menor valor y se conservará con la clasificación del caso en la oficina. Todos los documentos otorgados en el extranjero se presentarán por duplicado certificado notarial. Cuando el registro esté incapaz, ¿le leo todo el artículo, licenciado? No, ahí estamos bien. Por último, leamos la firma. Veamos el último, sigamos leyendo, si nos interesa. Okay, ya lo había cerrado, perdón. 1132. Cuando el registro esté en capacidad de hacerlo, sustituirá los duplicados que se indiquen en este artículo por tomas microfílmicas de los documentos originales, disponiéndose la forma más apropiada para su clasificación y conservación. Las razones en los títulos sujetos a inscripción consistirán en un resumen o una transcripción completa de los correspondientes asientos impresos por medio de mecánicos, electrónicos, computarizados o por cualquier otro proceso de reproducción. Se llevarán la firma y sello del registrador que la extiende y el sello del registro. La firma deberá constar utilizando cualquiera de las formas que establece el número 8 del artículo anterior. Muy bien, fíjense que es interesante porque, bueno, acá también ya es una pregunta de privados, en donde consta la firma electrónica en el Código Civil. Eso solo lo dejan como anotado. Pero fíjense que si analizamos en el sentido estricto, Julio, no establece que el duplicado deba de ir firmado sea en original. Si logramos ver acá, no estipula ese aspecto como norma ordinaria. Pero como usted bien establece, ya se da en la práctica que el duplicado debe ir firmado sellado en original. Así es como lo aceptan aquí en el registro de la propiedad de la zona central. Ahora, ¿qué puedo hacer en este sentido? Y de hecho, la importancia del duplicado es porque el operador no trabaja en base al testimonio, sino trabaja con base al duplicado. Lo que tiene a la vista muchas veces y trae en el sistema es el duplicado. Entonces, sí es aconsejable que el duplicado vaya firmado y sellado, aconsejable para no tener suspensión. ¿Qué pasa si me suspenden el documento? Uno va a ver en el seguimiento del documento y aparece suspendido. Hay cuestiones que podemos realizar. La primera de ellas es, sin sacar el documento, vamos a hablar con el operador para poder verificar cuál fue el motivo de la suspensión, que me pueda ampliar o aclarar. También yo me puedo ir al departamento jurídico y sin sacar el documento, yo pido que sea traído a jurídico. Ahí va a tardar tiempo para que emita opinión jurídico y esa opinión no es vinculante. Igual forma el de jurídico va a opinar y puede establecer que sí es procedente o no es procedente, pero no es vinculante.
Si no estoy mal, hay una ocasión que sí es vinculante cuando se reúnen todo lo que son los asesores jurídicos y omiten una opinión. En ese sentido, entonces sí es vinculante, si no estoy mal, es una de las excepciones. La otra circunstancia que tenemos es que yo retire el documento y subsane la circunstancia. Esa sería otra opción. O vengo yo y digo, no, yo no estoy de acuerdo, yo no comparto, ya traté de agotar, tanto hablar con el operador, tanto de hablar en jurídico, y aún así consideran que no es operable, entonces yo puedo incidentar al registrador a través del artículo 1165 del Código Civil. Vamos a este cuerpo normativo, artículo 1164 es un ocurso, un incidente de inconformidad. Leámoslo, por favor, mi estimado. Artículo 1164. El interesado que no estuviere conforme con la denegatoria de la suspensión, de la anotación, cancelación o inscripción de los documentos presentados al registro podrá ocursar en la vía incidental al registrador ante juez de primera instancia de ramo civil de la circunscripción departamental donde tenga su sede el registro. Podemos incidentar. Aún así todavía tenemos otra posibilidad que podría ser interesante, que dentro de la escritura, ante cualquier suspensión que sea subsanable, yo pudiera pedir una anotación provisional. Artículo 1149, numeral 5. En el mismo instrumento yo puedo estipular si el documento es presentado y puede ser suspendido por cualquier razón que es subsanable, se solicita al señor operador y el Registro General de la Propiedad que proceda a hacerse una inscripción provisional. Artículo 1149, numeral 5. ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. El que presentara título con inscripción no puede hacerse definitivamente por faltas que sean subsanables en el término de 30 días, pasado los cuales la anotación se tendrá por cancelada de hecho. Entonces yo puedo hacer que se haga la anotación de enajenación provisional por este artículo y posteriormente yo subsanar. Estos serían, a mi humilde opinión, las posibilidades que tengo. No sé si se me escapa alguna que alguien quisiera acotar, pero estas, según mi experiencia, podrían ser las que utilizo o las que he utilizado. Dice caballero, así esta pregunta debido a que muchas veces en las minutas que son trabajadas por bancos con intermediarios de constructoras, muchas veces ellos solicitan ayuda de otros notarios y no les importa, por ejemplo, buscar de dónde se encuentran. Entonces, muchas veces van a buscar notarios al departamento de Xochitepeques, Quetzaltenango, etcétera, etcétera. Y cuando envían los testimonios para presentar ante el registro, los envían únicamente de esa manera. Entonces, aquí toca, por ejemplo, volver a hacer las vueltas para que el notario tenga que volver a mandar el testimonio que se va a presentar al registro con el duplicado, firmado y sellado, porque muchas veces ellos usan la excusa de que como en el segundo registro lo aceptan de esa manera, piensan que también en el primer registro es de esa misma manera, por eso era mi pregunta orientada hacia la discrepancia que existe de criterios entre ambos registros. Sí, muy bien. También hago la acotación, cada registro es independiente. Fíjense que esa es otra acotación notarial importante. Cada registro es independiente. Artículo 1124, pues sí se establece que tienen una independencia tanto jerárquica, tanto directiva, y pues sí hay una independencia. Si quieren damos lectura, esto es importante también hacer mención. Artículo 1124, pero muchos de los lineamientos que sigue el registro de la propiedad central también son acogidos por parte del segundo registro. Y ojo que el segundo registro no se llama general, no quiero que me lo pongan así en el parcial, por favor, no se llama segundo registro general, no, es segundo registro de la propiedad. Leamos el artículo 1124. Artículo 1124. El registro de la propiedad es una institución pública que tiene por objeto la inscripción, anotación y cancelación de los actos y tres palabras claves. El registro de la propiedad va a ser tres cuestiones: inscribir, anotar y cancelar. Estos no son sinónimos, cada uno es un rubro. Inscripciones, ¿qué se va a inscribir? ¿Qué se va a anotar? Es otro término que es distinto en materia registral. Y tenemos las cancelaciones. Sigamos, por favor. De los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, identificables, con excepción de las garantías mobiliarias que se constituyan de conformidad con la Ley de Garantías Mobiliarias. Artículo 230 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Perdón, el que no lo tengo aquí a la mano. ¿Alguien que lo tuviera para que vayamos concatenando? Artículo dijo, Lick, disculpe. 230. Artículo 230, Registro General de la Propiedad.
El registro general de la propiedad deberá ser organizado a efecto de que en cada departamento o región que la ley específica determine se establezca su propio registro de la propiedad y el respectivo catastro fiscal. Muy bien, entonces vemos acá que se establece que debiera ser regionalizado o debiera ser por departamento, pero actualmente solo tenemos 2 registros, el registro general de la propiedad de la zona central y el segundo registro de la propiedad con sede en Quetzaltenango, ¿de acuerdo? Por favor, también les pido que para el examen estén conscientes de cuál es el ámbito de trabajo de cada uno de ellos, porque no quiero que los confundan y no quiero que vayan a citarlo mal en la inscripción registral, ¿de acuerdo? Vamos con Giovanni Alejandro Galindo. Gracias, licenciado. Yo tengo 3 dudas con esto de los avisos para el de la municipalidad y para el de DICABI. ¿Cuál sería el fundamento legal de los avisos de municipalidad y el DICABI? La otra pregunta sería... Muy bien, vamos solventando para que no se me olvide, mi estimado. Lo primero sería el artículo 38 del Código Notariado, damos lectura. Es buena pregunta. ¿Qué artículo mencionó, perdón? Artículo 38 del Código Notariado. Gracias. Ahorita voy. Artículo 38. Con el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto sobre la venta y permuta de bienes inmuebles al cabala, los notarios al intervenir en las escrituras por actos y contratos relacionados directamente con dicho impuesto deberán, dentro de 15 días a la fecha de autorización de la escritura, dar aviso a la Dirección General de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y las municipalidades respectivas y además cumplir con las normas siguientes. A. En los contratos de enajenación, llenar y presentar el formulario correspondiente, el cual servirá de aviso de la enajenación. Dicho formulario indicará. Ahora, la aclaración, fíjense que si ingresan a DICABI hay un formulario, pero también lo pueden ustedes hacer su propio formato cumpliendo con estos requisitos. Entonces, por favor, también puede hacer que en alguna variante venga algún aviso de estos, ¿de acuerdo? Para que tomen en consideración. El formato se respeta, pero debe cumplir con estos requisitos. Deben de cumplir con estos requisitos. ¿De acuerdo, mi estimado Giovanni? Esta sería la respuesta. ¿Qué otra pregunta sería, mi estimado? Sí, mi otra pregunta sería, como usted comentaba, yo me acuerdo que mi abuelito me contaba que para el aviso que tenía que dar para la municipalidad de San Pedro o Zacatepeques, no había plazo. Pero no. me imagino que... La mayoría de municipalidades, yo trato de hacer un escaneo de las experiencias que tengo, no cobran multa. No cobran multa, lo único que sí se le obliga si es creación de nueva finca, que es a partir de que se dé la creación de la finca le van a cobrar el YUSI, pero no cobran multa. O sea, aunque sí estuviera tipificado una ley un plazo, no cobran multa. Trato de recordar y no encuentro mentalmente ahorita una municipalidad que cubre multa por el aviso extemporáneo. Y la otra pregunta sería, ¿esta obligación del aviso recae en el notario o en el cliente? Esta recae en el notario, porque acá estipula la ley. Veamos la literalidad de la letra. Para artículo 38, el objeto de posibilitar un mejor cumplimiento de las obligaciones de determinación, control y pago del impuesto. Veamos acá, con dicho impuesto, deberán, dentro del término 15 días de la fecha de autorización de la escritura, dar aviso. ¿Pero quién? Está refiriéndose acá al notario. El notario, eso se habla de una obligación del notario. Y no necesariamente tiene que ser el notario, ¿verdad, licenciado? O sea, podría ser el procurador. Ah, sí, el procurador lo puede llevar o puede hacer, si no se cumplió esta obligación, puede hacer que otro notario lo realice a ruego. Entonces, al final estipula a ruego del notario que de momento no pudo ser localizado por fallecimiento. Entonces, solo nos presentan el testimonio, sacamos una copia y yo puedo hacer un aviso a ruego y así lo reciben las municipalidades. Ah, ok, gracias, licenciado. Ahí estaríamos con las preguntas. Sí, gracias. Muy bien, vamos con Norma. Gracias, es que ya en una de las preguntas ya respondió el compañero anterior porque le iba a preguntar eso, ¿verdad? Que era el notario el que tenía la obligación.
Sí, hago la acotación. Fíjense que sí es obligación notarial y esta copia de los avisos de recibido se agrega a los atestados de protocolo. Sin embargo, al momento de la revisión de protocolos no es una cuestión que pueda ser sancionada al notario, porque por ejemplo en DICABI, si no está creada la finca nos da problemas. Y esto es interesante. Fíjense que el caso de hoy, para que casos frescos. Fíjense que el día de hoy tuvimos un inconveniente con el otro notario que a veces me ayuda en la oficina, con un caso, porque resulta que se ingresó el aviso, pero los números de finca y folio y libro coinciden con otra finca. De hecho, ustedes tienen que tener mucho cuidado. La nomenclatura o la forma de identificar el libro siempre va a llevar un número y también va a llevar una denominación de dónde es. La mayoría es por departamentos, pero no necesariamente que eso quiera decir que nosotros se va a sobreentender, porque cuando se dio el aviso, él me comentaba, estipuló, él puso del departamento de Guatemala, pues puso el inmueble ubicado en el departamento de Guatemala, y después desglosó número de finca, número de folio y el libro 27E de electrónico, solo así lo denominó. La cuestión es que cuando ingresamos esos números a DICABI, resulta que coinciden con otros números que corresponden a propiedad horizontal. Entonces, cada libro tiene una denominación. No se les va a olvidar poner en la escritura la denominación del libro, independientemente del número. Siempre van un número y la denominación, ¿cómo se llama? La mayoría corresponden a departamentos, pero también tenemos, por ejemplo, un libro de Amatitlán, de propiedad horizontal, por ejemplo, de patrimonio familiar, si no estoy mal, o cómo se llamaba este libro, pero hay varios libros y se identifican con números. Por ejemplo, el número 1 es el de Guatemala, el libro de Guatemala, y va en numeración hasta lo que se van creando los libros, pero por favor, nunca se les olvide que todo libro tiene una denominación, tanto así en sus avisos. ¿A qué voy con todo esto? Si de repente no está creada la matrícula fiscal o la matrícula no corresponde a los datos, antes hay que hacer una actualización por formulario, y muchas veces tenemos que ir pagando el impuesto en forma retroactiva por el retardo de la inscripción. Si, por ejemplo, antes se dio una donación, después se dio una donación y ahora pues se va a dar una compraventa. Para que me puedan aceptar la compraventa no hay tanto problema, solo presento el historial y hay una regla que se establece y pues me inscriben el traspaso. Pero si son donaciones y ahora quiero hacer una donación, sí me tengo que ir en forma retrospectiva porque no me reciben el aviso. Tendría que pagar las multas de los avisos que se han dejado de ser, y si es muy antiguo, pues llenar el formulario de actualización. Son varias reglas, pero trato solo que tengan idea. Yo sé que van a ir aprendiendo todo esto, pero son varias reglas. Esto sería norma. Sí, gracias. Y yo me acuerdo que en las obligaciones previas había que presentar lo del YUSI para DICABI y el catastro municipal. Y aquí para estos avisos no es necesario presentar el pago del YUSI. Solo dar los avisos. Lo único es que si no por ejemplo, la municipalidad no me lo va a recibir sino hasta el día. Y en finanzas, si es una donación, por decirlo así, otro que es a título gratuito, no lo van a recibir, o desmembración o partición, si no está inscrita en la matrícula. Entonces, hay cuestiones que a veces no nos reciben el aviso sin hacer un trámite previo, que tal vez ya no, y si no hacemos una buena investigación, la persona nos puede reclamar cuando ya no es nuestra responsabilidad. Sí, porque pueden pasar los 15 días y nos multan por no dar esos avisos, ¿verdad? Y no lo reciben porque no hemos pagado o cumplido con la obligación del YUS. Sí, ¿qué tal si el anterior que compró tampoco dio el aviso? Tendría que pagar la multa del anterior y la suya. Si no es compraventa, si es compraventa solo adjunta la salida es que adjuntemos el historial completo de la finca y con eso basta. Ahora, si quiero hacerlo retrospectivamente también, pero es más difícil, mejor prefiero acompañar. Hay reglas. Yo sé que es tanta información, no quiero aturbirlos, pero hay que saber estas reglas. ¿De acuerdo? Gracias, Lick. Muy bien. Vamos a avanzar otro poquito antes de volver a continuar con preguntas. Salimos del tema de compraventa. Para el examen parcial vamos a ver todo lo que es compraventa conjugando varios elementos, por favor. Representaciones. Vamos a ver también, por ejemplo, lo que son testigos. Vamos a ver también cuando una finca está ubicada en diferente departamento, personas de tránsito, primera venta, segunda compraventa, subsiguiente, formas de pago mediante cheque en efectivo. Vamos a ver todo esto, a expedir testimonios como obligaciones posteriores, testimonio especial, testimonio de la parte interesada en efectivo, mediante formulario, mediante estampillas fiscales, obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Yo me dispenso, yo sé que apenas vamos introduciendo el curso con el punto número 2, si no estoy mal, que es en el programa, pero
Este es el tema para poder introducir. Yo creo que el día de hoy estaríamos terminando la parte introductoria del curso. Entonces, al día de hoy llevamos la temática introductoria, lo más fundamental, lo más básico, pero que debemos de entender para dedicarnos al derecho notarial. Entonces, hago la acotación y espero su comprensión. Licenciado, perdone. ¿Sí? Solo una consulta. Este documento que usted está transmitiendo, ¿ya lo compartió en la página de Facebook? Así es, si pueden verificar, si no con todo uso lo vuelvo a cargar, pero recuerdo que sí. Recuerdo que se llama guía del derecho notario, creo que se llama guía de pago de impuestos, algo así creo que le denominé. Sí, ahí está, Lick, ahí está puesto. Gracias. Muy bien. Para la siguiente clase, tarea, vamos a empezar a ver la promesa de compraventa. Yo espero que en la siguiente clase vamos a ver la promesa. Ya entendiendo todo esto va a ser mucho más fácil, pero vamos a ver todo lo que es la promesa de compraventa de bien inmueble. Todo lo que son obligaciones previas, simultáneas, cómo redactar sus estipulaciones. Este es un contrato de tracto sucesivo. Por favor, leerlo, ¿de acuerdo? Léanlo, que esa es la tarea que tenemos a ver en la promesa. ¿De acuerdo? Vamos con preguntas. Nieves María. Mariela. Mariela, perdone, mi estimada. Ya estuve cotizando es que ya les comenté que tengo una computadora que es muy pequeña, pero yo creo que ya vamos a cambiar también o el examen de la vista o... Licenciado, una pregunta. ¿La matrícula fiscal la tienen todos los bienes inmuebles o solo algunos? Esa era mi duda. Y dos, es que estaba viendo en algo de la municipalidad que le llaman ISO 9001, y sí que para compraventa hay que llevar un mapa catastral o un orfofoto. Entonces, no sé qué es ni orfofoto. Pero yo creo que este es para la creación de las desmembraciones. No sé si es esto, no sé si me puedan leer. Requisitos oficiales para la presentación de avisos notariales. Y es un PDF que dice dirección, catastro y administración del UCI. Pero yo no sé, porque aquí dice posesión en caso de nueva inscripción, desmembración. Muy bien. Posesión. Sí, el término posesión, sí, porque este carece de inscripción registral como tal y ubicación, entonces sería por eso. No, pero, o sea, como que para cada cosita da requisitos. Y aquí no cuente con NSM. Sí, es la ubicación, que básicamente es para la asignación de dirección. Por ejemplo, en Misco tenemos que presentar un croquis, básicamente es una localización. Y, tenía otra pregunta. ¿Así cuando la paja de agua hay que hacer un traspaso? ¿O sí, excelente pregunta. Cuando la paja de agua se está enajenando, hay que hacer el endoso del título. La forma de endosar el título puede ser por dos formas. Puede ser por endoso, o sea, firma el comprador y el vendedor, o puede ser por razón notarial. Si es por razón notarial, solo se razona, se senta en el título y posteriormente debe remitirse al Departamento de Aguas de la municipalidad. Ya cuando esté razonado por la municipalidad, puede hacer que esté en una asociación de vecinos, por ejemplo, en el área donde yo tengo la oficina, se denomina COBA. Y acá, pues, aparte de que se inscribe en el registro de aguas, se tiene que presentar por último en esa asociación de vecinos, para que ya se pueda hacer el traspaso de titularidad del mismo. Pero eso sería el trámite y también lleva gastos. En los avisos tenemos que dar un aviso de traspaso, presentar el título, estar al día en el canon de agua, estar al día en el UCI para poder que me acepten el traspaso. Pero hago acotación, puede hacerse por dos formas, por endoso o por razón notarial. En la Munihuate ya no existe eso, disculpe. Solo terminemos con Nieves y vamos con mi estimado Luis. Ahorita vamos. Los avisos siempre los redactamos nosotros los notarios, aunque los presenten las partes interesadas. Sí, ¿verdad? estos son de los que expide el notario. Esos no llevan ningún timbre ni nada, ¿verdad? Solo no, nombre y sello. Así es. Muy bien. Gracias, licenciado. La redacción no importa, solo que estén los requisitos, ¿verdad? Así es. Licenciado, yo vi un formato que tiene Dicavi en internet. Nosotros podríamos usar ese, ¿verdad? Que es un formato. Sí, pueden utilizar ese. Así es. Muy bien. Gracias, licenciado. Solo lo que pasa es que a veces se limita a un formato, entonces a veces hay variantes, y eso es lo que a veces es mejor utilizar un solo formato, pero no hay ningún problema.
Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos en orden. Ahorita espero llegar con mi estimado Luis. Y un momentito. Y otra vez, disculpe, fíjese que estaba viendo, me ha tocado investigar ciertas fincas, folio y libro de fincas. Y he ido al Dicavi o veo por en línea, pero la base antigua de finanzas públicas ha sido el Dicavi. Sin embargo, el RIC, yo siento que a veces ahí no han logrado conformar esa masa de información el RIC. Entonces, no existe mucha información en el RIC y el Dicavi sí, y a veces sí hay en el Dicavi o no hay en el Dicavi y sí hay en el RIC. Entonces, ¿no será que hay dualidad ahí de esfuerzos de información en relación? No, fíjese que le voy a pedir un favor, mi estimado Luis. Me recuerda que en la siguiente clase hablemos un poco de la compraventa de bien inmueble por el RIC. Hago mención porque este es un tema que se me olvidó tocar para lo que es zonas interiores del país. Entonces sí tenemos que también tener conocimiento que es el RIC, cuando aplica la información, el aviso a RIC, que también es otro, ya por el tiempo que me apremia, yo sé que el docente ya me está esperando, los está esperando, entonces por eso hago la acotación, pero me recuerda, interesante pregunta, en la siguiente clase voy a empezar con este tema para poder agotarlo. ¿De acuerdo, mi estimado? Fíjese que el valor de una finca cuando ha sido membrada la finca mayor, de la finca grande, y eso le designan, el Dicavi le designa, o las personas le designan 2.600 quizás, por decirlo así, y de repente la municipalidad viene y el factor es 2.600 y le designan 26.000 quetzales. Yo ya busqué en la ley y no, o sea, cuando usted construye es otro impuesto. Lo que pasa es que esto es de acuerdo a los POT y de acuerdo a la reglamentación interna de asignar valor, pero es por el área, ya les asignan valor. Eso es, las municipalidades tienen reglamentación interna para poder hacer un avalúo catastral. Esto es reglamentario de cada municipalidad, pero sí existe fundamento. Pero tiene acceso uno a ver ese interno que tiene la MUNI. ¿No? Fíjese que uno tendría acceso, pero habría que hacer la solicitud. Cada municipalidad es distinto. Hay un alineamiento para poder considerarse, por ejemplo, el área, el lugar. Fíjese que yo vivo aquí por Canalitos. Un barranco, 350 metros de línea recta nos divide. Aquí nos aplican el 9 por millar y ahí el 3 por millar y es 400 metros de distancia, zona 25 y zona 16, es un barranco que nos divide. Sí, son lineamientos, pero hago la acotación, sí está reglamentado. Pero sí se puede conseguir eso, Alex. Sí, la municipalidad podría ir. Gracias, Alex. Muy bien, vamos rápido con Cristian. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, sí, gracias. Licenciado, tengo varias preguntas con respecto a estos contratos. Por cierto, mi estimado Cristian, la cuestión, ahorita se me vino la imagen, le pido que en el examen, si me pudiera poner no sé si solo este es su nombre, porque sí es importante que lo pongamos completo, mi estimado, solo eso le pido. Solo sale Cristian. Cristian Santizo, pero no sé si es el nombre completo, así. Sí, bueno, no completo, pero sí. Ok. De acuerdo, lo que pasa es que como ahora no tenemos listados, entonces yo los voy a copiar así como me llenaron, aparecen por ejemplo, ahorita en la retrasada, entonces hago la acotación para que me pudiera ayudar en ese sentido. Ahorita me recordé, me vino la imagen ahí que estaba revisando, pero le pediría, ¿de acuerdo, mi estimado? Perdón que le interrumpa. No hay problema, licenciado, yo lo pongo, gracias. Licenciado, solo con estos asuntos de compraventa, porque hay muchos, por ejemplo, constructoras, que ellos solamente hacen este tipo de contrato, pero, o sea, es que es algo confuso para mí porque a veces se compra, por ejemplo, bienes inmuebles que pues aún no están, ¿verdad? O sea, sí es un contrato de compraventa, así, como esto, promesa de compraventa, pero, por ejemplo, a veces ellos dan plazos como, bueno, está para el mes de diciembre, y se extienden hasta 6 meses, un año más. Por ejemplo, esa es una de las preguntas que se hace ahí en esos casos, ¿verdad? Porque yo pienso que a ellos fallan en el contrato, ¿verdad? O sea, no lo cumplen como tal. 2, por ejemplo, como ese tipo de contratos, a veces se pagan unas cuotas de enganche y al momento de por ejemplo, pagar ese tipo de enganche, ellos deberían, pues, no sé si se debería extender algún tipo de factura contable con ese tipo de enganche que le extienden
al cliente, pues antes de dar pues el bien inmueble, en este caso. Entonces, esas son mis preguntas, licenciado. Muy bien, fíjese que el tema de las inmobiliarias es bastante complejo, porque a veces se establecen proyectos habitacionales, tanto en condominio como en propiedad horizontal, y ellos, si se asesoran, tienen buenos notarios, hasta establecen que en caso de incumplimiento, cuáles son las sanciones, no pueden acudir a los órganos jurisdiccionales, sino que la única forma es acudir al arbitraje. Si está bien estructurado la escritura y muchas veces solo es de adhesión, básicamente ellos nos presentan el proyecto y nosotros solo tenemos que firmar, no podemos opinar ni hacer cambios. Entonces, si es escritura y es una inmobiliaria que tiene un proyecto habitacional de propiedad horizontal o condominios, es bastante complejo con ellos. Prácticamente solo adherirnos a lo que ellos establecen, porque hasta nos obligan a renunciar a cuestiones procesales en Guatemala, si no podemos acudir a un arbitraje o mediación, y como ellos establecen reglas. Si es así el contrato, hay que leerlo bien, o sea, sí hay que leerlo bien y saber a lo que nos estamos metiendo. Esa sería una de las formas. Ahora, si no tiene esto, tendríamos que acudir a un juicio ejecutivo de escriturar, si está la promesa como tal, o a daños y perjuicios, juicio ordinario. Habría que ver cuál nos conviene. Esa era una pregunta, no sé cuál otra, mi estimado. No, lo de las facturas contables, que si ellos las facturas, ¿qué sucede con los pagos? Lo que sucede acá es que la ley estipula que la factura debe ser emitida al momento pues que se termine de cancelar, y de eso se van a deducir tanto lo que ellos invirtieron como materiales, y todo esto es deducible, pero eso al momento, la ley estipula al momento de terminar de hacer los pagos. ¿Pagos de enganche o pagos de la casa? Total. Por ejemplo, que sea 15 años, ¿qué le digo? Por ejemplo, o a veces hay hasta de 25, 21 años, algo así. Entonces, le estarían dando una factura al cliente hasta que pasen los 25 años. Así es. Y esta es la factura que se va a escribir en el testimonio para acreditar el pago del impuesto. Esto de conformidad con la ley del IVA. Y se estipula, vamos a ver en el fundamento sería... artículo 4, si no estoy mal, de la ley del IVA. Leámoslo, si lo tuviera en la mano, ahí está la respuesta. Sí, no, licenciado, no lo traje, perdón que no esté en mi casa. Artículo 4 de la fecha de pago de impuesto, Lic. Ajá. ¿Y qué numeral le indicó? El numeral 1. Numeral 1, por la Pero venta. leámoslo todo. El impuesto. Perdón. El impuesto de esta ley debe pagarse por la venta o permuta de bienes muebles en la fecha de la emisión de la factura. Cuando la entrega de los bienes muebles sean anterior a la emisión de la factura, el impuesto debe pagarse en la fecha de la entrega real del bien. Ahí está. Entonces, cuando se entrega el bien es que se debe emitir la factura. Entonces, cuando el pago es completo, totalmente, hasta 25 años, 15, 10, hasta como le estipule entonces, licenciado. Sí, porque antes puede hacer que yo solo me entreguen la posesión, más no la propiedad. Y se puede hacer una compraventa con reserva de dominio o con garantía hipotecaria. Hay muchas formas. Que debería, o si es financiada es otra historia, pero hay varias reglas que podemos tomar en consideración. Pero si es a plazo hasta que terminemos de pagar, me entregan ya realmente el inmueble como yo propietario. O sea, esa entrega real. Me imagino que se establece en el acta, o bueno, en la escritura. El contrato. Ajá, el contrato. El contrato pues sería prácticamente un acta, ¿no? Así es. Licenciado, y rápido otra